¿Qué es el ser humano? ¿Existimos mientras tenemos cuerpo? ¿Existimos en la conciencia? ¿Existimos en la materia? ¿Cuál es ese elemento que nos permite decir yo soy? ¿Será el lenguaje o una cosa mucho más sencilla y es más bien la interacción de elementos que habitan la vida? ¿O es más bien la interacción de los elementos que permiten la vida? La respuesta, tal vez la más buscada y la más antigua, nunca termina de estar a nuestro alcance. Recorremos las preguntas de la mano de la ciencia y de la filosofía mientras existimos en este tiempo y espacio, pero aún necesitamos saber cuál es, finalmente, la partícula elemental. ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió la vida en el universo? Es una de las preguntas más antiguas que ha acompañado a nuestra especie a lo largo de su historia. Hemos buscado respuestas de la mano, por ejemplo, de la religión y también de la mano de las ciencias. Las ciencias naturales, por ejemplo, han construido este árbol de la vida, lo han visto, donde se mapea la manera en que evolucionamos los distintos organismos vivos sobre la Tierra hasta llegar a este punto. Pero antes de nosotros y antes de la vida sobre la Tierra, ¿qué fue? La física ha recogido esa pregunta y ha tratado de contestarla a través de las partículas. En un gran colisionador llamado CERN ha explorado una y otra vez cómo, haciendo chocar las partículas, podría uno explicar cuándo y cómo surgió la vida en el universo. Giovanna Cotin se ha dedicado a esta pregunta a lo largo de su historia de investigadora y este es el encuentro que tuvimos con ella. Mi nombre es Giovanna Cotin. Soy física de partículas, soy física teórica y me especializo en un área de investigación que se llama la fenomenología de partículas elementales. La fenomenología de partículas es el estudio de los fenómenos de la naturaleza a las más pequeñas escalas. Los físicos de partículas nos dedicamos a entender cuáles son los constituyentes fundamentales de la materia y qué leyes gobiernan esos constituyentes. Constituyentes como, por ejemplo, partículas subatómicas que se encuentran dentro de los átomos. Giovanna trabaja con lo más pequeño que hoy conocemos dentro de la naturaleza. Eso que se piensa podría ayudarnos a comprender cómo se creó cada componente en el universo. Para lograrlo, los físicos de partículas utilizan lo que se llama el modelo estándar. Este modelo teórico se ha construido a lo largo de los años. Y este modelo es un modelo matemático que predice nuevos estados, predice cosas. Y dentro de las cosas que predice son 17 partículas fundamentales en la naturaleza. Y con fundamentales nos referimos a que es lo más chiquitito que sabemos existe. Existen en la naturaleza conocida 17 partículas fundamentales, más sus antipartículas. Una antipartícula es una partícula que tiene las mismas propiedades que la partícula, pero distinta carga eléctrica. Entonces son 17 y las predice este modelo estándar. La primera que se descubrió fue el electrón que se encuentra dentro de nuestros átomos. La última partícula que se descubrió fue el bosón de Higgs. La última partícula fundamental, es decir, lo más chiquitito que sabemos existe hasta la fecha. Este hallazgo es una demostración de lo que persigue la física de partículas. No solo está detrás de entender cómo se conforma todo, sino también busca responder qué nos compone a nosotros, los humanos. Si yo me voy, hago, por así decirlo, un zoom dentro de las cosas, dentro de mí, voy a empezar a ver mis manos, ¿no es cierto? Voy a empezar quizás a ver tejido, después si voy más hacia el fondo voy a empezar a ver moléculas, de ahí me voy a topar con los átomos. Y a su vez hoy en día sabemos que los átomos están compuestos de otras cosas que son las partículas fundamentales. Entonces cuando hablo de materia, la materia a las escalas subatómicas corresponden a las partículas. Si hablamos de materia, tú y yo podemos decir, bueno, estamos hechos de piel, de tejidos, de órganos, pero si me voy más adentro, bueno, están las moléculas, luego están los átomos y luego están las cosas, partículas elementales de las cuales los átomos se componen, electrones y quarks.
¿Qué me motivó a dedicarme a la física de partículas? Es una pregunta igual difícil porque se me viene a la cabeza mi niñez. O sea, yo de niña siempre fui muy curiosa. Siempre me interesó tratar de entender el universo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿De qué estoy hecha? Y a fin de cuentas, si uno como que baja ese existencialismo, por así decirlo, a cosas que sí puede entender, que sí puede descubrir mediante una metodología, y la ciencia es esta búsqueda metodológica para acceder a la verdad de las cosas, o qué tan verdad puede ser algo, eso era algo que a mí siempre me intrigaba, el saber qué era cierto, qué no era cierto y cómo yo podía distinguir. La física de partículas vive dentro de nosotros, vive en las cosas. Todas las cosas están hechas de átomos, de partículas fundamentales, a fin de cuentas. Desde 2013, Giovanna colabora e investiga en el Centro Europeo para la Investigación Científica Nuclear y de Física de Partículas, el CERN. Este es el epicentro para la búsqueda de nuevas partículas fundamentales y también alberga al que algunos denominan como el rey de los experimentos en este campo, el Gran Colisionador de Hadrones. Este es un experimento que alberga colaboraciones internacionales de gente de todo el mundo. Es un acelerador, es básicamente un tubo 100 metros bajo tierra, tiene un perímetro de algo así como 27 kilómetros de imanes superconductores, por el cual circulan haces de protones. Es como una gran corriente, es el circuito más veloz de la Tierra. Circulan protones a velocidades cercanas a la de la luz con el fin de hacerlos chocar, colisionar en puntos específicos en donde se han puesto detectores gigantescos. Podemos pensar que estos detectores son como cámaras de fotos de decenas de metros que están registrando todo lo que pasa de las colisiones. Yo soy fenomenóloga, yo soy una física de partículas que se preocupa de entender los fenómenos y cómo estos fenómenos se aplican en los experimentos. Mediante el análisis de los fenómenos observables, la fenomenología busca dar una explicación del ser y de la conciencia. Por ejemplo, dar una respuesta a lo que es la materia oscura. Una inquietud específica que tiene Giovanna es tratar de descubrir la masa que tienen los neutrinos, la segunda partícula más abundante del universo después de los fotones. Estos atraviesan nuestro cuerpo y pueden provenir de otras galaxias, pero también de estrellas más cercanas, como nuestro querido Sol. Giovanna es el nexo entre quienes plantean esta teoría y quienes realizan los experimentos en el colisionador de hadrones. A mí me interesa poner a prueba las predicciones matemáticas de la teoría y ver si se puede ver esa teoría o no en los experimentos. Por ejemplo, si yo tengo una partícula nueva, yo tengo que saber decirle a los experimentos o saber calcular con qué tanta frecuencia se va a producir esta partícula. Me he preocupado de estudiar la fenomenología de modelos que predicen nuevas partículas de materia oscura y que predicen nuevos estados de neutrinos, más pesados que los neutrinos del modelo estándar, y tratar de entender y guiar un poco a las colaboraciones experimentales para que diseñen de mejor forma y de manera más eficiente las búsquedas para estas partículas. A mí me interesa entender si esta partícula hipotética, qué predicciones va a tener, cómo va a producirse, cómo va a decaer, y luego utilizar resultados experimentales de las colaboraciones, por ejemplo del CERN, para poder dilucidar si esos modelos teóricos son factibles o no. Y además de diseñar estrategias de búsqueda para estos nuevos estados hipotéticos, que eso no siempre es fácil. De repente hay modelos que no tienen señales claras en los aceleradores. Se estima que el 80% del universo se compone de materia oscura. Sabemos que existe, que está ahí, que tiene una función, pero aún no somos capaces de verla ni entenderla. Solo lo comprendemos gracias a las matemáticas. Creo que es importante, o para mí es importante, seguir descubriendo partículas elementales porque queremos saber, porque somos seres humanos y los seres humanos son seres curiosos y queremos entender nuestro entorno. Esa construcción de conocimiento le ha regalado a la humanidad beneficios colaterales asombrosos.
Uno de ellos que quizás puede ser más cercano, la World Wide Web. Cada vez que ustedes ponen en sus celulares www. Para acceder a algún contenido web, ese protocolo web se inventó en el CERN. Se inventó en el CERN por un científico llamado Tim Berners-Lee, que creó esta manera de acceder a los datos de manera remota y nació de una necesidad de los científicos. La física de partículas le regaló al mundo la World Wide Web. La física de partículas hoy día nos salva la vida. O sea, por ejemplo, aplicaciones en medicina abundan en conexión con ciencia en física de partículas. Los PET scans. Los PET scans, que son altamente utilizados para el diagnóstico de cáncer, hoy en día, esa cosa, PET, significa Positron Emission Tomography. El positrón es una partícula elemental. Es la antipartícula del electrón. Si yo junto un electrón con un positrón, me aparece un fotón, una partícula de la luz. Esa es la interacción básica del electromagnetismo. Cada vez que yo me tomo un PET scan, realmente cuando entro a ese tubo está detectando fotones. Fotones que nacen de la interacción de positrones con electrones que están dentro de mi cuerpo. Ese positrón aparece porque yo ingresé en mi cuerpo alguna sustancia radioactiva, por ejemplo, que emitió un positrón. Ese positrón interactuó con un electrón de un átomo dentro de mi cuerpo y emitió un fotón. Y esa manera de detectar, por ejemplo, una deposición o tejido o materia circundante ahí, es la tecnología que nace de principios básicos de física de partículas que hoy día nos ayuda, por ejemplo, a detectar cáncer. Y así hay un sinfín de aplicaciones, beneficios colaterales de hacer investigación básica en física de partículas que son importantes para nuestra sociedad. Si creo o no que alguna vez podamos llegar a acceder a todas las respuestas, es súper difícil esa pregunta. Antes creía que sí, antes creía de que uno sí podía llegar a acceder a la verdad, el saber todo, tener todas las respuestas. Hoy en día, y ya entendiendo y evidenciando y viviendo la ciencia que uno hace, me doy cuenta de que cada vez que tú terminas algo o resuelves una pregunta, se te abren 10.000 otras preguntas. Entonces, esta búsqueda es ciencia. De hecho, una buena definición de qué es ciencia puede ser si es que lo que tú estás realizando abre o no nuevos caminos para acceder a otro conocimiento. Y es un camino que no le veo fin, digamos. O sea, creo que como seres humanos tenemos que tener la humildad también de entender de que la naturaleza puede que se nos muestre o puede que no. Puede que nosotros descubramos lenguajes para comunicarnos con ella que pueden que estén erróneos quizás en 100, 200 años más. Así es como la física de partículas busca entregar respuestas tan abstractas del origen del universo, pero también aquí en la Tierra nos permite navegar por el mundo digital o habilitar una mejor calidad de vida de la mano de la medicina y la prevención de enfermedades. Es, sin duda, una herramienta para el futuro. Siempre me he preocupado de colaborar con gente mejor que yo, de la cual puedo aprender y en el fondo tratar de igual ir disfrutando el camino del acceder y el generar nuevo conocimiento, porque no siempre es tan fácil. Entonces uno se topa con hartas dificultades, con hartas limitaciones, pero se puede salir adelante, digamos, de todas formas. Así que sí, me considero divergente y convergente en distintos aspectos del quehacer científico que realizo. En estos tiempos de irrupción y revolución generada por la llegada de la inteligencia artificial a nuestra sociedad, hay un concepto que todos deberíamos conocer y estar atentos, y es el de singularidad tecnológica. ¿Qué describe este concepto y por qué tenemos que estarlo observando y desarrollando políticas que prevengan la situación en la que puedan despertar las máquinas?
Los enormes avances de la inteligencia artificial han despertado nuestra peor pesadilla, un mundo controlado por las máquinas en el que finalmente somos dominados por nuestra creación. ¿Pero es eso posible? Es aquí donde debemos comprender qué es el punto de singularidad. Es un concepto desarrollado por el científico Ray Kurzweil y describe un punto en la evolución tecnológica en que la capacidad de la inteligencia artificial sobrepasará todo el conocimiento y razonamiento humano, dejando a las máquinas en la delantera. Bill Gates, Elon Musk y miles de científicos en el mundo están advirtiendo que debemos estar atentos a que este hito no nos encuentre desprevenidos. Kurzweil, en su libro La singularidad está cerca, dice que el avance de la genética, la nanotécnica y la robótica serán las responsables de que se produzca este temido momento en que una inteligencia artificial coexista con el hombre, llevando el conocimiento más allá de lo posible. El gran debate, o más bien el gran miedo humano, es ¿quién tendrá el control en ese momento? Por suerte, si Wright tiene razón, este momento ocurrirá recién en 2045, por lo que aún tenemos tiempo para reflexionar y proteger a nuestra especie de ser gobernada por alguna tiranía artificial. ¿Cómo ocurre la comunicación? ¿Qué mecanismos misteriosos están detrás del origen del lenguaje? Nuestro siguiente investigador es capaz literalmente de leer la mente. Utiliza implantes cerebrales para dar voz a aquellos que no tienen voz. Mi nombre es Arnau Espinosa, trabajo en el BIS Center de Ginebra, BIS Center for Bio and Neuroengineering. Es una fundación sin ánimo de lucro en que estamos desarrollando implantes cerebrales para mejorar las vidas de los pacientes y estoy desarrollando terapias para restablecer comunicación y movimiento en personas que han perdido esa habilidad. Bueno, hay una serie de pacientes que en general, ya sea por un accidente o por una enfermedad, pueden tener una pérdida de comunicación. Entonces ese paciente no es capaz de comunicarse con su familia y con su entorno. En esa situación es donde aparecen opciones como puede ser tecnología adaptiva o dispositivos que pueden facilitar esa comunicación. Un implante neuronal es muy similar a un implante, a un marcapasos. Es un sistema electrónico que está encapsulado para proteger del entorno del cuerpo y que no tenga ninguna interacción biocompatible con el cuerpo. Tiene una antena mediante la cual se le manda energía y también pulsos de control para recibir, y la antena manda señales al exterior. El implante tiene una parte exterior en que transmite la señal a tu sistema de adquisición de datos y ahí se procesan, se limpian, se clasifican y dependiendo de la salida de tu clasificador puedes saber, depende de cómo se haya entrenado, puedes saber qué letra quiere seleccionar un paciente, puedes saber qué palabra puede estar pensando o qué movimiento quiere realizar. Pudimos probar que es posible establecer comunicación con pacientes que no se puede comunicar de otro modo. Probando también que un paciente sigue en estado de enclaustramiento, aún está consciente, al menos durante algunos meses después de estar completamente en estado de enclaustramiento. El investigador principal del proyecto de KIAP, que es del cual estás hablando, ya estaba en contacto con distintos pacientes de ELA en Alemania, y uno de los pacientes que se puso en contacto con él y que estuvo ya en un primer estudio, pues en el caso de nuestro paciente se le propuso qué opciones teníamos para probar e intentar mantener esa comunicación y aceptó. Se implantó en Alemania, en el hospital. Después de 3 meses el paciente ya en casa se activó el sistema. Hubo una fase de entrenamiento mediante el cual el paciente aprendió a controlar el dispositivo y a partir de allí pudo controlar el movimiento en una pantalla virtual y seleccionar letras una a una. El ratón va moviéndose encima de distintas letras y entonces cuando la letra que quiere seleccionar el ratón virtual está encima de esa letra, el paciente puede hacer un brain click, que llamamos. Hay veces que puedes escribir una letra y una de las letras es incorrecta y automáticamente puedes tener un sistema de corrección de la palabra.
El principal logro fue que por primera vez se pudo comunicar con un paciente en estado de enclaustramiento total, el cual no mantiene otro canal de comunicación. La comunicación mediante Brain Computer Interfaces o interfaces cerebro-ordenador ya se había conseguido antes, pero siempre había sido con personas que aún mantenían un canal de comunicación. Entonces es mucho más fácil de entrenar y tienes un canal de validación. Él te puede decir, yo intentaba decir esta palabra, por ejemplo, yo quiero decir casa. El decodificador decodifica otra cosa y él dice, no, yo estaba intentando hablar o decir esa palabra. Con un paciente en el cual ya no te puedes comunicar de ningún otro modo, esa capa de validación no es posible. Nuestro proyecto terminó, el paciente a cierto punto ya no era capaz de comunicarse. Estuvimos entre 6 meses y 1 año más intentando desarrollar y adaptar el sistema para mantener la comunicación, con menos éxito cada vez, y al final se hizo la decisión de desconectar ya el sistema. El sistema sigue en casa del paciente y la familia puede intentar mantener la comunicación con él. No hay límites. Ahí vendrá empresas o grupos que decidan desarrollar aplicaciones para tecnología asistiva, como puede ser una casa robótica para gente que no puede, por ejemplo, controlar o ejercer el movimiento, pero puedes tener el control sobre tu entorno sin necesidad de requerir soporte externo. Básicamente autonomía. El dispositivo no es una cura, es un dispositivo es asistivo, es como una silla de ruedas o un bastón de ciego. Es el uso que tenemos como especie de encontrar herramientas que nos hacen la vida, en cierto modo, nos simplifican nuestra existencia. Y hoy en día hay interfaces cerebro-ordenador que son capaces de traducir hasta 90 caracteres por minuto, que es más o menos la velocidad normal en que hablamos nosotros. O sea, la tecnología está avanzando mucho. Se está desarrollando la tecnología para ser bastante equiparable con lo que sería una comunicación natural. Las habilidades de estos dispositivos o posibles usos es muy extenso. Lo que pasa es que el sector hoy en día está centrado en problemas que aún no hemos solucionado, como es el restaurar comunicación, y en el futuro puede haber otras aplicaciones. No somos el único grupo que investiga en el mundo y la neurociencia es uno de los campos de investigación más punteras hoy en día y hay muchas aplicaciones. Vamos a ver dentro de poco, igual de la misma forma que es muy común ver gente con un marcapasos, va a ser muy común ver gente con implantes neuronales en el cual mantienen un nivel de vida aceptable y, por ejemplo, con pacientes de epilepsia a los cuales no pueden tratarse mediante medicación y pueden mantener una vida normal, o incluso pacientes de Parkinson en que los temblores son regulados mediante un dispositivo. Tienes un diagnóstico, hay una solución que puede ser mediante medicación o una solución que puede ser mediante un dispositivo, y veremos una normalización de estos dispositivos en el sector médico. Desde la explicación del origen del universo hasta ese misterioso momento en que la inteligencia artificial podría cobrar vida, llegando finalmente a esos mecanismos que están ocultos detrás de nuestra manera de comunicarnos, estamos navegando permanentemente en el lugar de lo desconocido. Es que la ciencia está todo el rato navegando en este mundo infinito de lo desconocido y de esa manera, en cada misterio, construye una nueva pregunta para el futuro.